Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Como no pueden llevarse preso al presidente encargado, se buscan a los más cercanos, a amenazar a los familiares, a secuestrar. Así reaccionó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tras el arresto de su jefe de despacho. Para el mandatario encargado, esta acción demuestra la imposibilidad del régimen de Nicolás Maduro de detenerlo a él. Gracias a Dios, Roberto se encontraba solo. Aquí estamos, y aquí seguiremos, y aquí seguimos. Y pase lo que pase, lo decía el mismo Roberto Marrero en un audio que dejó antes de que irrumpieran violentamente en su casa. Seguimos adelante. Guaidó aseguró que se trata de otra torpeza del régimen y agregó que es momento de avanzar en la operación Libertad de Venezuela. Pero, ¿quién es Roberto Marrero? Es director del despacho del presidente de Venezuela, encargado Juan Guaidó. Está vinculado por Jorge Rodríguez en una supuesta reunión entre Guaidó y el régimen de Maduro. Dirigente político de Voluntad Popular y representante legal del preso político Leopoldo López, uno de sus representantes. Se desempeña como secretario de la Asamblea Nacional, se desempeñó como secretario de la Asamblea Nacional en el año 2016. Es reconocido por haber fundado la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Santa María. Ahora bien, ¿cómo ocurrieron los hechos que nos sorprendieron a todos en horas de la madrugada? En este momento están entrando en casa del diputado Vergara y en mi casa un grupo fuerte del SEBIN. Están entrando ahorita de madrugada. Están tumbando la pared. Siguen la lucha. No se detengan. Miren al presidente. Este audio que acabamos de escuchar lo grabó, como bien decía Roberto Marrero, cuando ya sintió que los equipos o los funcionarios de los cuerpos de seguridad estaban entrando en su casa. Eso lo conocimos en el transcurso de la mañana. En él solicita además cuidar al presidente de la República. Esto ocurría, como les decía, en horas de la madrugada, cuando todos nos levantamos, nos encontramos con esta detención arbitraria. Un equipo de NTN 24 estuvo allí desde muy temprano, pudo constatar los destrozos que causaron en la residencia de Roberto Marrero. El diputado vecino de Marrero, Sergio Vergara, también fue víctima de los agentes del SEBIN. Entraron primero en su residencia, confesaron después que se habían equivocado. Esta es más o menos la secuencia de los hechos. ¿Tenemos ya el material de Oliver? Oliver Fernández estuvo allí desde muy temprano y este es su informe. Hola Idania, buenas tardes. Un placer saludarte desde Caracas. Este allanamiento se da justo cuando la comunidad internacional está pidiendo el cese de la represión y de la persecución al régimen de Nicolás Maduro. El equipo de NTN 24 estuvo desde muy temprano en el lugar. Veamos el siguiente informe.
Al menos 50 funcionarios practicaron el allanamiento, entre 2:30 a 5:30 de la madrugada. Se prolongó por al menos 3 horas. En las siguientes imágenes vemos cómo con martillo en mano, sin mediar palabras, derribaron puertas y ventanas. El equipo de NTN 24 y Noticias RCN ingresó a la vivienda. Así quedaron las puertas y habitaciones. El único órgano que participó en este procedimiento ilegal. En primer lugar sometieron al diputado Sergio Vergara y respetando absolutamente su comunidad parlamentaria, lo lanzaron al piso, lo esposaron, miren cómo dejaron una de las habitaciones del niño, del hijo de Roberto Marrero. ¿Él se encontraba solo, diputada? Gracias a Dios, Roberto se encontraba solo en el momento, porque no quiero pensar lo que le hubiesen hecho su esposa e hijo de haberse encontrado así cuando las personas actúan de esta manera. Además, la diputada Adriana Pichardo, desde la casa del abogado Marrero, responsabilizó a la juez Carol Padilla, según es la encargada de imputar a quienes disienten de las políticas del régimen. Hago responsable de toda esta situación, sin duda, a la juez primero en terrorismo, Carol Padilla, quien una vez más, porque no es la primera vez que la utilizan para este tipo de hechos, se presta para este tipo de atropellos. Esto sin duda lo hacen simplemente para tratar de amedrentar a Voluntad Popular, de amedrentar a Juan Guaidó. Al parlamentario Sergio Vergara lo tiraron al piso por varias horas. Pudo escuchar al abogado Marrero gritar que le habían puesto armas para incriminarlo. El abogado Roberto Marrero me dijo, me metieron 2 fusiles y una granada. Pude ver la orden de allanamiento que había sobre mi casa emitida por la juez Carol Padilla de un tribunal de terrorismo. Vi también los nombres de los fiscales Farid Mora, este fiscal se dirigió antes de retirarse a mi casa, conversó conmigo para pedir disculpas. Al lugar llegaron diputados a la Asamblea Nacional, condenaron los hechos, que además se dan mientras en Venezuela se encuentra una Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera guardan la forma y sin embargo siguen adelante. ¿Por qué? Porque no les queda más nada sino reprimir. Este gobierno no tiene capacidad de accionar político. Lo que le queda es la represión y aislándose cada vez más a nivel internacional. El respaldo del presidente encargado no se hizo esperar. En ese momento no ofreció declaraciones, pero desde muy temprano estuvo en el lugar. Presidente, esta detención se da en medio de las declaraciones de Bachelet. Distintas organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos ya se han pronunciado condenando la persecución por parte del régimen madurista. Para este fin de semana se tenía previsto que continuara la gira que está realizando el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por el interior del país. Sin embargo, no se sabe hasta ahora si quedará suspendida. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. En esta parte del programa quiero saludar al diputado a la Asamblea Nacional, Sergio Vergara, a quien también le ha sido allanada su vivienda en horas de la madrugada. Diputado, bienvenido a NTN 24. Gracias, Idania, por el contacto. ¿Cómo se dio cuenta que estaban los funcionarios en su casa? Bueno, cuando eran cerca de las 2:30 de la mañana, sentía que golpeaban, que había un golpeteo fuerte. No me percaté sino hasta unos minutos más tarde de que se trataba que estaban intentando entrar a mi vivienda. Procedí a levantarme, a ir a una de las ventanas de mi cuarto y ahí fue donde me percaté que habían unidades del SEBIN en las afueras de mi residencia. Posteriormente acudí inmediato a mi teléfono, me estaba llamando Roberto Marrero. Conversamos y le dije, están tratando de entrar a mi casa. Inmediatamente procedí a vestirme y a esperar credencial en mano en el segundo piso de mi residencia al borde de la escalera a los funcionarios que iban a ingresar. Inmediatamente que ingresaron me apuntaron con armas de fuego, me sometieron, me hicieron bajar las escaleras y me tiraron al piso con la cabeza, con la cara hacia el piso, con las manos en el cuello y con uno de los funcionarios sobre mi espalda para someterme. Les dije en cada oportunidad que yo tenía inmunidad parlamentaria por ser diputado de la Asamblea Nacional.
Circulan videos, diputado, donde se ve a los funcionarios rompiendo puertas. Bueno, insistentemente intentaron entrar a través de las puertas, al final tuvieron que violentar la ventana, sacar las rejas, entraron y desde adentro, con la llave y con otros instrumentos, procedieron a abrir las 3 puertas que hay, 2 rejas y una puerta de madera. ¿Qué se llevaron estos funcionarios de su residencia? Bueno, hasta ahora no he podido hacer un inventario claro de lo que se llevaron. Sé que se llevaron un teléfono que estaba sobre la mesa de noche, algunos utensilios de uso personal como afeitadoras que estaban en el baño, pero dada la situación no he hecho un examen exhaustivo de lo que ahí falta. ¿Qué le dijo Roberto Marrero en el momento en que se lo estaban llevando? Eso es algo que ha tenido mucha repercusión, ha hecho ruido en relación a siembra de armas. Sí, justo antes de que se lo llevaran y unos 15 minutos previos, el fiscal Farid Mora estuvo de nuevo en mi casa, donde pidió disculpas por haber entrado de esa manera, ofreció encargarse de los arreglos y costear a través del Estado las reparaciones a que hubiese lugar, a lo cual me negué. Pero claramente, ya una vez que se habían ido, Roberto gritó desde el pasillo y salí cuando lo llevaban esposado, escoltado por 3 funcionarios, y me dijo: Sergio, me metieron 2 fusiles y una granada. Lo mandaron a callar, lo montaron en la unidad y lo secuestraron, como efectivamente hemos denunciado y razón por la cual solicitamos su liberación inmediata. ¿Cómo es eso que le dijeron que se confundieron y que no era usted al que estaban buscando? Aparentemente ellos pensaban que esa era la residencia de Roberto Marrero, pero definitivamente llevaban el número de mi casa en el documento de allanamiento. Estaba claro desde el primer momento que les hice saber que era un diputado, sin embargo no les importó para someterme, para mantenerme retenido y para violentar el derecho constitucional del artículo 200. ¿A quién responsabiliza usted por esta acción de la madrugada de hoy? No nos queda otra, sino que responsabilizar a quien se dice ser el jefe del Estado, a quien desde la dictadura y de la usurpación pretende seguir gobernando a Venezuela de manera fáctica. Pero ciertamente, al no existir cadena de mando, tenemos informaciones de que otros funcionarios del gobierno, llámese Diosdado Cabello, tendrían que ver con esta decisión. Así lo han hecho saber algunos funcionarios cercanos a Nicolás Maduro cuando se han comunicado con entes internacionales. Nosotros a la comunidad internacional le exhortamos a hacer una exigencia clara a Nicolás Maduro para que libere a las personas que ha detenido el día de hoy, pero que también impulse una respuesta inmediata para que haya una solución definitiva en Venezuela y que permita el cese de la usurpación. Este allanamiento, diputado, se da en medio de declaraciones de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, del día de ayer, hablando de la violación de derechos humanos en Venezuela, y cuando también circulan videos de tortura por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad. Bueno, la falta de escrúpulos, lo poco que le importa a Nicolás Maduro o a su camarilla, lo que pueda pensar la comunidad internacional, queda demostrado en los eventos del día de hoy, cuando el grupo de contacto está presente en Venezuela, cuando la comunidad internacional, a través de la representación del Comité Técnico de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, está aquí exponiendo y siendo testigo de lo que sucede. Poco les importa lo que pueda suceder, porque no respetan la Constitución, no respetan la democracia, y hoy más que nunca es necesario el cambio político en Venezuela. ¿Qué le pide usted a la comunidad internacional? ¿Y qué pide desde allí, desde donde está, desde el SEBIN? La salida inmediata
de Nicolás Maduro, la liberación de Roberto Marrero, de mi chofer Luis y de tantos presos políticos que se mantienen en las mazmorras del SEBIN, que una solución definitiva, que impulsaremos los venezolanos, que seguimos organizándonos, que seguimos en las calles, que hoy más que nunca y liderados por el presidente encargado Juan Guaidó, estamos decididos a organizarnos en una operación que hemos llamado la Operación Libertad, que no se detendrá, que no cederemos ante la amenaza, ante el secuestro, ni ninguna otra forma de extorsión con la que el régimen pretende de alguna manera contenernos. Quiero darle las gracias al diputado a la Asamblea Nacional, Sergio Vergara, a quien, como hemos escuchado y sabemos, también le fue allanada su vivienda en horas de la madrugada. Diputado, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Idania, a ti. Buena tarde, dentro de lo que cabe, por supuesto. 5:21 minutos, hora costa este. Carlos Vecchio, embajador designado por el gobierno interino de Venezuela en los Estados Unidos, nos atiende brevemente para conocer su opinión en relación a lo que está sucediendo o a lo que ha sucedido con la detención de Marrero. Embajador, bienvenido. Un gran saludo, Idania. En este momento de que se ha dado la detención arbitraria, ilegítima y diría yo el secuestro contra Roberto Marrero, nuestro mensaje ha sido muy claro. Esto es un ataque directo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y a su equipo. Tiene como objetivo sembrar miedo, terror, intimidación. Pero que quede muy claro este mensaje, Idania. Nada de esto va a parar nuestra fuerza y nuestra voluntad de cambio. Esto más bien tiene que reafirmar nuestro compromiso con la Operación Libertad que ha planteado el presidente interino Juan Guaidó. Y el mensaje a nuestro pueblo es precisamente ese, que esto nos sirva a nosotros para ratificar el compromiso de la libertad con Venezuela. Nosotros también, Idania, hemos hablado con diferentes gobiernos y a mí me ha tocado, por supuesto, hablar con el gobierno de los Estados Unidos para que se condene el hecho y se pueda sancionar también a los responsables que han estado detrás de estas detenciones. Hemos visto que los fiscales que actuaron, la juez que actuó, son los mismos que intervinieron en el caso del concejal Albán y también del diputado Requesén. Hemos dicho a la comunidad internacional que tienen que ser fuerte y firme en condenar este hecho y que aumente la presión a partir de este momento. Y particularmente, yo hago un llamado respetuoso pero firme, Idania, a Uruguay, a México, al Grupo de Contacto Europeo. Sí. Esto se trata de los derechos humanos. No hay excusa para quedarse callado. No hay excusa para que Nicolás Maduro siga utilizando estos esquemas para preservar sus privilegios. Gracias al embajador Carlos Vecchio, embajador o representante diplomático designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Son las 4:23 minutos en Quito. Las reacciones por parte del gobierno estadounidense no se hicieron esperar. El secretario de Estado Mike Pompeo condenó la detención de Roberto Marrero y exigió su inmediata liberación. Estados Unidos condena las redadas de los servicios de seguridad de Maduro y la detención de Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó. Pedimos su inmediata liberación. Haremos responsables a los involucrados. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio señaló que el régimen de Maduro sigue un plan con la detención de la mano derecha de Juan Guaidó. El régimen de Maduro está haciendo tres cosas con el arresto del jefe de personal de Juan Guaidó. Primero, plantar evidencia para presentarla como prueba falsa de intención violenta. Segundo, torturarlo para que dé falso testimonio sobre Guaidó. Tercero, probando la respuesta internacional para calcular cómo y cuándo arrestar a Guaidó. En el programa La Mañana de NTN 24 habló Romy Moreno, ella es esposa del abogado opositor Roberto Marrero. Aseguró que teme por la vida de su esposo y por supuesto responsabilizó a Nicolás Maduro de lo que pueda suceder. Agregó que con la detención se busca intimidar a los detractores del oficialismo. ¿Usted teme por la vida de su esposo? Bueno, claro. Imagínate en un país donde a la gente la secuestran y la meten presa y después aparece hasta muerta, como ha sido el caso de Fernando Albán. Claro que no tememos por nuestra vida, por supuesto. Bueno, digo que aparte de la presión que están haciendo
por salir del régimen y porque cese la usurpación pronto, le hagan presión para que suelten a Roberto Marrero prontamente, hagan más presión, y a los otros presos que están. Juan Requesén tiene ya un poco de meses preso y por lo mismo, un diputado que le violaron su impunidad, así como él, muchos otros. Gilbert Caro tuvo preso casi un año otra vez. O sea, es que esto ocurre constantemente cuando el gobierno se ve presionado o cuando se ve amenazado o cuando se ve violentado en algún punto, actúan así. Responsabiliza a Nicolás Maduro de lo que pudiera sucederle a su esposo, a Roberto Marrero, porque decía que temía incluso por la vida de él. Claro, a Nicolás Maduro y al gobierno en general. Esas personas que están siguiendo órdenes. A esta hora, cuando son las 5:26 minutos hora costa este de los Estados Unidos, quiero saludar a Belén Marrero, y es hermana de Roberto Marrero. Belén, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Nuestra solidaridad, por supuesto, ante un hecho, un evento como el que ha ocurrido en la madrugada de hoy. Me contabas cuando hablé contigo hace unas horas atrás que estabas despierta precisamente cuando esto comenzó a pasar. Sí. Sí, está. Gracias a ti y Dania, siempre pendiente de la noticia de Venezuela y solidarios con nosotros. Disculpen que tengo la voz un tanto tomada porque tenía gripe y me ha tocado hablar mucho. Tengo gripe. Pero bueno, cuando estaba, yo ayer en la madrugada, a las 2 de la mañana, yo estaba despierta porque estaba con mi cuñada, la esposa de Roberto. Casualmente estábamos jugando, haciendo un rompecabezas, y sonó el teléfono, mi teléfono, y lo salí corriendo, y era Roberto, y nos estaba avisando que estaban entrando al apartamento de Sergio Guevara, y luego dijo, van a entrar en el mío, y nos dio instrucciones, que nos preparáramos, que eran muchos efectivos, y que era desmesurado la cantidad de efectivos. Debo hacer una acotación en cuanto a eso. Nosotros tuvimos comunicación a través de mi cuñada y con el grupo del condominio de la zona. De los vecinos, sí. Tardaron mucho, sí, los vecinos, porque ella es la presidenta del condominio de todos los vecinos de la zona donde ellos viven, y tardaron muchísimo en el operativo, entró y salió gente, y mandaron a pedir cosas, entonces ellos escuchaban lo que decían. Cuando tú tienes un operativo de esto, primero que no es a las 2 de la mañana, segundo que no te tardas tanto, no rompes todo lo que tienes que romper, no asaltas los otros apartamentos. Ellos montaron como una especie de patraña, de montarse en el techo, de buscar por fuera. Ellos saben que mi hermano es quien es, pero ellos quieren hacer creer que mi hermano tenía unas armas cuando mi hermano no tiene armas. Explosivos, terroristas, una estupidez de este tipo. Sí. Belén, tú has dicho, ellos quieren hacer creer que mi hermano es otra persona, pero sabemos quién es. Y justo cuando conversamos, me decías, yo quiero que la gente sepa quién es Roberto. ¿Quién es, Belén? ¿Cómo es Roberto Marrero? Oye, gracias, Idania, porque realmente para mí es muy importante que la gente sepa que él ha sido un hombre clave dentro de la recuperación de la democracia en Venezuela. Roberto es abogado, con muchos años de ejercicio, fue abogado de Leopoldo López por mucho tiempo, fue coordinador nacional de Voluntad Popular, director nacional del partido, ha sido un colaborador permanente, por supuesto, con Leopoldo, de ir al Ramo Verde 2 veces al día si era necesario, durante mucho tiempo, de sacrificarse él a título personal en cualquier tipo de aspiración política en aras de que sea lo que le conveniera más a la Venezuela que ellos quieren construir, esa Venezuela decente y democrática. Y Roberto pues, tiene máster en derechos humanos, es un tipo que ha estado metido
de la mano derecha de Juan Guaidó. Y le tocó ahora estar un poco más al frente. Y estando al frente, obviamente, pues se dieron cuenta quién es Roberto, la inteligencia, la estrategia, la capacidad de este hombre, y lo han estado atacando en infinidad en sus maneras que hace el gobierno, descalificando a través de las redes y haciendo amenazas, inventando cosas. Bueno, por último, ahora esto de sembrar armamento para decir que él es terrorista. Sí, sabes que ayer, Belén, te interrumpo, sabes que ayer Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando mencionaba a tu hermano, a Roberto Marrero, y decía varias cosas en relación a él. ¿Tú crees que Diosdado Cabello tiene que ver con lo que ocurrió el día de hoy? Diosdado es una persona que todos sabemos que es una persona mala. Y de las personas del gobierno, el que tiene el peor escenario es él. Sí. Porque él es un criminal ya convicto, él pone un pie fuera de Venezuela, que la está utilizando como guarida, y es preso. Inmediatamente le pone la braguita naranja. Entonces, esta gente que son aliados del comercio de la muerte, como el narcotráfico, el terrorismo, no podemos esperar nada bueno de él. Nada bueno se puede esperar del régimen porque ellos siempre actúan fuera de la ley. Y nosotros, y Roberto, y todo su equipo, y toda su gente, saben quiénes son ellos. Saben perfectamente con quiénes están topándose y el tipo de desvalores que tienen estas personas. Roberto es un hombre de familia. Decirte que es un tipo que a pesar de ser tan ocupado, hace tareas con su hijo, juega con su hijo y está pendiente de todos y cada uno de los actos del colegio de su hijo. Es un papá insigne, un hijo maravilloso, como familia es mi consentido, mi orgullo. Entonces, la escala de valores de mi hermano están por encima de su mismo interés personal de su vida. Claro. Puso a resguardo a su mujer, la mandó para afuera, pero dice, la lucha sigue y seguimos para adelante. Belén, cuando Roberto las llama y les dice que están allanando la casa y les da instrucciones, ¿qué les dice? ¿Cuál es la hoja de ruta que les dejó marcada? Bueno, una que obviamente son personales y no puedo decir lo que le dijo mi cuñada, ¿no? Claro, claro. Pero nos avisó que estaban esa gente allí, yo hablé con él y no entendía porque era un ruido del ruido que estaban haciendo en el otro apartamento y el ruido después me dice, están ahora tumbándome la puerta, van a entrar ya para acá, avisa a la comunidad internacional, haz las denuncias, hermana, porque están allanando y esta gente es capaz de cualquier cosa. Y él estaba como que preparado, una persona que no la teme, no la debe, no la teme. Y estaba en su casa, normal. Belén, ¿tienes temor por la vida de tu hermano? Es decir, nunca sabemos qué pasa, ¿no? Sí lo tengo porque son gente que están infiltrados por... Yo no tengo temor por un venezolano que respete la vida de mi hermano. Yo tengo temor por un cubano comunista de Castro que me le haga daño. Le tengo temor a un elemento de Hezbollah o de todos estos militares, paramilitares y guerrilleros que tienen infiltrados en las Fuerzas Armadas. A eso les tengo temor y a ellos es que yo les quiero pedir que ataquen quienes pueden hacerlo. Nosotros tenemos una cruzada de amor. El venezolano está llevando una guerra santa, una nueva guerra santa, sin balas, con nuestro ánimo, con nuestra hidalguía de venezolano, amando nuestra patria, creyendo en el futuro, hermanándonos cada día más. Y por supuesto, son criminales y quieren resguardar su guarida porque no tienen cabida, le han cortado los fluidos de dinero, cada vez está peor. El narcotráfico da mucho dinero, pero le están afectando ese también. Y supongo yo que el narcotráfico
le han cortado porque se han metido con todas las cuentas de todos de los enchufados por todos lados. Sí. Necesitamos apoyo militar, apoyo donde podamos contar con una fuerza que pueda luchar contra unos criminales, porque no es contra un gobierno, son contra unos criminales que no respetan la vida de nadie. Y esto no es un ataque a Roberto Marrero, no. Esto es un ataque a la presidencia interina de Juan Guaidó, porque Roberto Marrero es el hombre, el número 2, el encargado, la mano derecha de él. Sí, lo sabemos y lo reconocía Juan Guaidó con esas mismas palabras que estás diciendo, Belén. Como no pueden atacar al presidente interino, entonces atacan a la gente que está cerca de él. Exactamente con esas palabras lo decía cuando declaró a la prensa en relación a estas detenciones arbitrarias del día de hoy. Belén, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te hago llegar un abrazo fuerte, solidario. Esperemos que pronto Roberto esté en libertad y Venezuela también. Buena tarde. Y Dania, estamos con Dios. Dios está al comando de esto. Esto es una cruzada de la luz y la oscuridad. Y la luz siempre vence. Que así sea, Belén. Buena tarde para ti. Amén. Igual. Son las 5:36 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Hace minutos se conoció de la condena a la jueza venezolana María Lourdes Afiuni. Lo insólito es que el cargo por el que se le ha sentenciado a 5 años de cárcel, el tribunal la condenó, escuchen bien, por corrupción espiritual. Recordemos el caso de la jueza Afiuni. El fallecido presidente Hugo Chávez ordenó en cadena nacional que se encarcelara a la jueza Afiuni por 30 años debido a que habría favorecido presuntamente la fuga del empresario Eligio Cedeño, quien estaba acusado de haber efectuado operaciones cambiarias ilícitas. La jueza fue encarcelada en diciembre del año 2009. El 14 de junio del 2013, a Afiuni se le otorgó la medida de libertad condicional, luego de que la Fiscalía General de Venezuela, bajo la gestión de Luis Ortega Díaz, solicitara que se suavizaran sus condiciones de detención. Lo que el régimen llamó fuga no es más que una sentencia de ella como juez que ordenó la libertad del empresario por vencimiento de términos sin que hubiese avanzado el proceso penal en su contra. Hoy, por corrupción espiritual, es condenada a 5 años. El encargado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, adelantó que la administración de Donald Trump tomará medidas contra el régimen madurista y los funcionarios involucrados en el allanamiento y detención del jefe de despacho de la oficina de Juan Guaidó. También el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió actuar ante lo que calificó como una guerra sucia. La noticia en Washington con nuestra periodista Emiliana Molina. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos a Venezuela, asegura que hasta el momento la opción militar no se está valorando, pero en un futuro la puerta para esta continúa abierta. Abrams también reiteró que esas recientes acciones simplemente son hechos de parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro debido al temor que siente del nivel de reconocimiento que está recibiendo a nivel internacional el gobierno interino de Juan Guaidó. Exigimos que los Estados Unidos condena los allanamientos y la detención de Roberto Marrero y exigimos su liberación inmediata. Pero quiero nombrar también no solo el régimen de Maduro, sino los individuos involucrados. Juez Carol Padilla, fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante, y oficiales del SEBIN, Dani Contreras y Ángel Flores. Y habrá consecuencias para estos individuos y los que están involucrados en el futuro en allanamientos ilegales como esos. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pregunta hasta qué punto va a continuar la cobardía
y la indiferencia de parte de la comunidad internacional ante esta violación de derechos humanos sistemática. Gustavo Tarre, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos por el gobierno interino de Juan Guaidó, también asegura que se están valorando varias opciones en cuanto a la reciente detención del jefe de despacho de Juan Guaidó y también para continuar asfixiando al gobierno de Nicolás Maduro. Pido de parte de la comunidad internacional que se refuercen las acciones, que lleven a asfixiar al régimen, que lleven a la salida de la dictadura usurpadora. Definitivamente en este momento son insuficientes los comunicados de condena, son insuficientes las declaraciones. Es necesario que definitivamente el régimen usurpador sienta duro, es necesario que sepan que hay otras opciones disponibles. ¿Qué pide usted? ¿Qué es ese más allá? ¿Puede entrar un poco en detalle de qué más se puede hacer? No, mire, ese es el tema que se está discutiendo. Lo peor que uno podría hacer es adelantarle al adversario cuáles son los temas en discusión. En consecuencia, hay otras opciones que se están barajando, eso es lo que estamos en pleno proceso en este momento. Lo que sí coincido yo plenamente con el secretario general, que un comunicado más. Almagro asegura que proteger al pueblo venezolano no es sinónimo de intervención militar, como aseguran algunos. Y también dice que las acciones de Hands Off Venezuela sería una situación irresponsable valorar estas mismas, haciendo referencia a las recientes manifestaciones de parte de la organización Code Pink que están en contra de las sanciones y las acciones de parte de Estados Unidos hacia el gobierno en disputa de Maduro. El camino irresponsable es el de Hands Off Venezuela. Hoy tenemos que pedir todas las manos para Venezuela, porque tenemos que resolver la crisis más impactante y más importante humanitaria que ha tenido el continente, la crisis migratoria más importante que ha tenido el continente, porque tenemos que resolver las ejecuciones extrajudiciales, tenemos que liberar a los presos políticos, tenemos que darle justicia al pueblo venezolano, tenemos que darle salud al pueblo venezolano. Almagro también asegura que se está valorando la opción de R2P, la responsabilidad de proteger al pueblo venezolano, una misión que recibió el apoyo global en 2005 por parte de todos los países miembros de Naciones Unidas y cuyo propósito son simplemente 4 elementos. Primero, prevenir el genocidio. 2, prevenir la limpieza étnica. Tercero, prevenir los crímenes de guerra. Y por último, prevenir los crímenes en contra de la humanidad. Esta es toda la información que tenemos desde la Organización de Estados Americanos. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por la información. Por su parte, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU expresó preocupación por la captura del colaborador del presidente interino Juan Guaidó y exigió respeto al debido proceso del detenido. La Secretaría General, por su parte, recurrió a un lenguaje diplomático, el lenguaje habitual. Urgió acciones inmediatas para aliviar las tensiones en Venezuela. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde. Hola, buenas tardes. Desde Ginebra, donde está la sede de la Comisaría para Derechos Humanos de Naciones Unidas, llegó la primera reacción de este organismo internacional al arresto en la madrugada de hoy del jefe de gabinete del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La alta comisionada Michelle Bachelet no solo expresó su preocupación por esta captura, sino que al mismo tiempo exigió al régimen madurista que respete el derecho al debido proceso que debe darse a los detenidos bajo el marco de las leyes internacionales. Horas después, aquí, en la sede general de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, trascendió una voz propia de parte de la Secretaría General del organismo internacional sobre este caso. Nos hemos enterado con preocupación de los reportes de la detención del jefe de gabinete de Juan Guaidó. Renovamos nuestro llamado a todos los actores en Venezuela para que tomen los pasos necesarios para reducir las tensiones y abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una mayor escalada. NTN 24 hizo seguimiento a esta primera postura de reacción de parte de la Secretaría General a la luz del siguiente contexto. La captura del jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó sucedió solo horas después de que la Comisaría para Derechos Humanos de Naciones Unidas entregara su reporte sobre la situación en Venezuela y adicionalmente este incidente renueva el temor por una nueva posibilidad de que haya una ola de ataques o de capturas contra figuras opositoras al régimen madurista. En este mismo sentido, también se ve como un desafío y una prueba a instituciones internacionales como la ONU que han sido insistentes en sus llamados a un diálogo político en la nación suramericana. En estos términos reaccionó la Secretaría General a este caso.
En este último desarrollo, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha estado siguiendo de manera cercana la situación y ha expresado su preocupación por esta detención. Y ayer, la señora Bachelet expresó también profunda preocupación por la reducción del espacio democrático en Venezuela y ha hecho un llamado a las autoridades para que demuestren su compromiso real para atender los problemas de derechos humanos en el país, incluyendo las detenciones arbitrarias. Pues como ustedes lo acaban de ver, a pesar del malestar que genera en Venezuela la captura del jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó, así como en otros organismos a nivel regional de las Américas, es el caso de la OEA, que también ha expresado su malestar por estas circunstancias, la Organización de Naciones Unidas mantiene posturas en términos generales, haciendo llamados al diálogo político a todas las partes involucradas en este conflicto que afecta a territorio venezolano, eso sí, dejando claro, como suele serlo, que expresa su preocupación por este tipo de incidentes. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Por otra parte, el Grupo de Lima se ha pronunciado sobre lo que califica de detención ilegal del secretario del despacho del presidente interino. Es un comunicado firmado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Dijeron que las acciones oficialistas son inaceptables. En el texto del documento completan: el Grupo de Lima demanda al régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro la inmediata liberación del señor Marrero y el pleno respeto del fuero parlamentario del diputado Vergara, y hace un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos a que ejerzan con decisión y de inmediato sus competencias respecto del Estado venezolano. A esta hora quiero saludar a José Valencia, canciller del Ecuador. Señor canciller, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto también estar con ustedes. Me gustaría comenzar conociendo su opinión en relación a esta detención arbitraria que se ha practicado en horas de la madrugada a Roberto Marrero, a persona de confianza del presidente interino de Venezuela. Bueno, nosotros creemos que lo que en este punto en Venezuela corresponde es buscar caminos para lograr una salida en los términos que creo que todos estamos desde el exterior facilitando. Una salida pacífica, una salida consensuada, una salida democrática, y ciertamente no ayuda en absoluto que se produzcan este tipo de situaciones. La detención del señor Marrero, por supuesto, de nuestra parte del gobierno del Ecuador es enteramente censurable. El Grupo de Lima emitió un comunicado en relación a esta detención, condenando, por supuesto, el hecho. Sin embargo, hay quien sostiene que se podría pasar a acciones más concretas. Bueno, en este momento no ha habido todavía oportunidad de consultar con otros países sobre ese tema. Hemos leído, por supuesto, el pronunciamiento del Grupo de Lima. Lo que yo le podría manifestar es que en esto el Ecuador es muy firme, muy claro. Queremos hacer un llamado justamente al régimen del señor Maduro para que considere las repercusiones que esto puede tener. Esto ciertamente no contribuye a buscar una salida en los términos que les decía hace un momento, en absoluto. Todo lo contrario, agrava las tensiones cuando lo que deben buscar los venezolanos es tratar de encontrar entendimientos en un espíritu democrático y de real vigencia de los derechos y las libertades fundamentales en ese país. Lo del señor Marrero, una vez más, en absoluto ayuda en ese propósito. Así es, canciller. Pasando a otro tema, porque está usted en Chile, no quiero obviar el tema de Prosur. Y quiero preguntarle, canciller, ya que tiene la amabilidad de estar con nosotros, si es necesario un foro en la región, ¿por qué eliminar UNASUR y dar nacimiento a Prosur? UNASUR llegó a un punto sin retorno, lamentablemente. Hubo grandes gestiones, muchas gestiones, esfuerzos. El Ecuador incluso llegó a enviar misiones a todos los países miembros de la UNASUR. Yo mismo me entrevisté con la mayor parte, sino con todos los cancilleres de los países miembros. No pudo, lamentablemente, el asunto avanzar, y como resultado de esto, le digo, ese punto de no retorno
nos lleva a que nosotros, quienes creemos en la integración, quienes buscamos que haya una alternativa para impulsar aquellos asuntos que nos interesa a todos los países suramericanos, exploremos esos nuevos caminos. ¿Es más un cambio de siglas, canciller? ¿Cuál sería para usted la diferencia entre ambos organismos? No, lo que se debe buscar definitivamente es corregir aquellos problemas que tuvo UNASUR. No queremos tener una organización que se mueva lentamente, pesada en términos de burocracia, de procesos de toma de decisiones. Queremos algo que sea mucho más dinámico, que responda a las necesidades de nuestros pueblos. No queremos repetir organismos de integración que se quedan empantanados y enredados en procedimientos que nos llevan a propiciar aquello que queremos, programas específicos, proyectos y entendimientos de apoyo a la integración sudamericana. ¿Usted cree que la ideología, por ejemplo, fue un problema en UNASUR? ¿Habría que centrarse más en la unidad de propósito, de metas comunes, más allá de las diferencias ideológicas? Ciertamente, ahí está. Ciertamente, las distorsiones que causan banderías ideológicas en la integración son manifiestas, no nos permite avanzar, no permite que se adopten decisiones. Eso hay que superar. Tenemos que aprender a vivir, a convivir entre los estados de esta misma región, en términos de respeto entre nosotros, en términos de atención a la diversidad que tenemos, eso sí manteniendo parámetros básicos, ¿no? Por ejemplo, los estándares de funcionamiento de una democracia, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos fundamentales en toda nuestra área. ¿Están de acuerdo Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina en conformar y meterle el pecho, se lo digo así coloquialmente, a esta nueva organización de países dentro de nuestra región? Me parece que hay un entendimiento positivo en el sentido que usted menciona. Los detalles, por supuesto, hay que aterrizarlos y discutirlos con un poco más de calma y de tiempo, ¿no? Me parece que esta reunión aquí en Santiago va a permitir que los jefes de Estado nos entreguen un mandato, posiblemente a los cancilleres, para que trabajemos en la dirección que le acabo de manifestar. Canciller Valencia, su gobierno pidió a UNASUR a desalojar el edificio que se encuentra en Ecuador, donde ha funcionado hasta ahora la sede. ¿Esto ya ocurrió? No, bueno, la reversión al Ecuador de la sede en la mitad del mundo, en Quito, cerca de Quito, es un proceso que se tiene que desarrollar de conformidad con lo que determina el Tratado Constitutivo. Va a tomar un tiempo, no le podría decir cuánto, ¿no? Y nosotros queremos que sea ordenado no solamente para la reversión del edificio, sobre todo para atender pues, los derechos laborales que tienen los empleados que todavía están ahí en UNASUR y que tienen que ser atendidos. Quiero agradecer al canciller José Valencia, canciller del Ecuador, por estos minutos en NTN 24. Sé que usted está con el tiempo sobre la espalda porque tiene una reunión muy amable de su parte. Voy corriendo este momento a una reunión justamente de preparación para la cumbre de mañana. Es un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias. Para nosotros igual es un gusto haberle tenido. De nuevo a la pausa en la tarde. Al regresar estará con nosotros Zair Mundaray. Son las 5:07 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. 6:08 minutos acaba de cambiar el reloj en Venezuela. Los abogados de Roberto Marrero, mano derecha de Juan Guaidó y quien fue detenido tras un allanamiento a su casa la madrugada de este jueves, denunciaron que desconocen su estado de reclusión. Cuestionaron que el caso de terrorismo por el que se le esté acusando, a cargo de la misma juez y fiscales que el del presunto magnicidio contra Nicolás Maduro. Por su parte, Juan Guaidó calificó la acción como un secuestro y aseguró que atacan a su equipo porque no se atreven a hacerlo contra él. Vamos a Caracas con Luis Alejandro Laya. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. Los abogados de Roberto Marrero, el secretario de despacho del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, indicaron que desconocen su estado de reclusión. Aseguraron saber que está en el helicoide por fuentes no confirmadas, pero indicaron que acudieron al tribunal que lleva la causa, el primero de terrorismo. Extrañamente, el mismo tribunal que lleva la causa del presunto magnicidio en contra de Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto, cuando fueron utilizados drones. Indicaron que la causa la llevan además los mismos fiscales del Ministerio Público que llevan este caso. A pesar de esto, desconocen de qué se le acusa. Si fue llevado ante el mismo tribunal que maneja el caso del magnicidio, si operaron los mismos fiscales,
estamos hablando de que es un mismo guión con los mismos actores y pudiera ser que lo quisieran vincular a ese magnicidio. Lo que da a demostrar es que en el Ministerio Público no hay más fiscales o fiscales que se atreven a dar estos pasos tan aberrantes y utilizan a los mismos actores siempre, porque el Ministerio Público supongo que tiene mucho más fiscales y siempre actúan los mismos. Por su parte, el presidente encargado Juan Guaidó aseguró que esto es un secuestro, indicó que es una irregularidad y que intentan atacarlo a través de su equipo, ya que no pueden hacerlo con él. Es evidente que hoy, por lo menos hoy, no se atreven, no te atreves. ¿Por qué? Es la pregunta. Entonces es importante en este momento. Insisto, se están exculpando, llaman a decir, mira, nosotros no fuimos. Se lo dijeron abiertamente además a una de las comisiones que están presentes de las multilaterales aquí, de los países. ¿Por qué no nos buscan? Bueno, por el respaldo masivo internacional. Han visto la reacción que ha tenido ya a esta hora y lo que falta el mundo ante el secuestro de Roberto Marrero, jefe de despacho de la presidencia. Asimismo, Guaidó señaló que los amedrentamientos en contra del Partido Voluntad Popular no los detienen. Indicó que esto es una causa que lleva al pueblo venezolano y que puede ser tocado incluso él mismo, pero que no se detendrá la lucha por un cambio en el país. Nunca hemos retrocedido por amenazas personales. Roberto Marrero sabe a lo que se expone. Nos preocupa su familia, nuestra familia siempre se preocupa, como buena familia, como buenas madres. Además, su madre está muy enferma, por cierto. El único retroceso, como lo decíamos, la única vuelta atrás es la vuelta a casa muy pronto de toda nuestra gente en el mundo, de toda nuestra gente que quiere regresar a su casa, que quiere abrazar a su familia, que quiere recuperar la normalidad del abrazo en familia. Aseguró además que esto no es una afrenta en su contra solamente, sino en contra de la comunidad internacional. Indicó que esto es una respuesta a todos los organismos, comisiones y países que han hablado sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Al mundo democrático, a la ONU, que está aquí hoy en Venezuela, a la Unión Europea, que está aquí. Cree un régimen forajido que se puede burlar del planeta, que se puede burlar de los ciudadanos determinados a ser libres. Creían que se iban a asustar aquí y no iban a recibir la ayuda necesaria humanitaria. Entiendan lo que no lo han logrado, ni lo van a lograr. Por el contrario, nos fortalecen y seguimos en la ruta definitiva por recuperar la paz real en nuestro país y ayudar a salvar vidas. La democracia está en juego ya no solamente en Venezuela con esta afrenta. Venezuela la perdimos, lamentablemente ya estamos en busca de recuperarla. Por su parte, los abogados de Roberto Marrero indicaron que esperan conocer en las próximas horas en dónde está, cómo se encuentra y también poder tener acceso al expediente para saber de qué se le acusa. Indicaron que es una irregularidad cómo se ha manejado este procedimiento. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a nuestro periodista en Caracas, Luis Alejandro Laya. En nuestros estudios nos acompaña Zair Mundaray, él es director general de Actuación Procesal del Ministerio Público en el Exilio. Zair, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias, Idania, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Es una irregularidad el proceso, como termina diciendo nuestro corresponsal? Bueno, más que una irregularidad es una aberración. Desde el punto de vista jurídico es una aberración. Además de que podemos decir que es una absoluta constante. Ya esto lo hemos vivido en más de una oportunidad. En general, durante los años 2016 y 2017, el SEBIN permanentemente utilizó este mecanismo, que fue allanar o plantar evidencia en los vehículos o en las viviendas de las personas. Es un guión, es exactamente lo mismo. Fíjense que en este caso, la vivienda donde allanan coincide con la vivienda de un diputado. Es decir, fueron una persona que tiene un fuero, una protección constitucional, y le fue allanada la vivienda, lo cual... le dijeron después, disculpe usted que nos equivocamos. Sí, entonces, de plano, ya por ahí hay un vicio muy importante en la actuación. Evidentemente, y lo dijo el mismo Marrero al momento de la actuación, le estaban plantando evidencia. No hay, digamos, nosotros tenemos documentado todo cómo se producen estos hechos durante ya algunos, por lo menos 3 años. En una época eran cordones explosivos y los explosivos, ¿ok? Lo hicieron con algunos altos personeros políticos. Luego empezaron con granadas y fusiles, siempre granadas y fusiles. Y no llevaban testigos a los allanamientos y pudimos determinar que los testigos, inclusive, luego nos confesaron en el Ministerio Público que no estuvieron en ningún allanamiento. De modo que... ¿Todo allanamiento debe tener testigos civiles, Zair? Sí, debe tener, no solo, fíjense que nuestro código es tan garantista que es que no solo 2 testigos civiles que no tengan vínculo con la policía. Te quiero contar, por ejemplo, en el caso de John Goycochea, los 2 testigos confesaron luego que nunca estuvieron en la detención
luego indicaron que estaban vinculados con la policía, eran vecinos de uno de los funcionarios del SEBIN. El código dice 2 testigos no vinculados con la policía y luego dice que la persona allanada tiene derecho a nombrar a alguien de su confianza que presencie la revisión. De modo que eso es lo que implica que debe haber un tercer testigo que es de confianza de la persona que es objeto del proceso. Eso tampoco ocurrió acá, lo cual a todas luces vicia también de nulidad el proceso y además que se ve que evidentemente se trata de una persecución por razones políticas, además mucha torpeza, además torpeza tras torpeza. Yo creo que ya hay un punto en el cual el gobierno la tiranía no le importa lo que piense la comunidad internacional. Vienen saliendo del informe de Bachelet, un informe además que es bastante contundente en cuanto a estas prácticas, muy contundente respecto de estas prácticas, y justamente todavía están allí. El que se presentó ayer. Que se presentó ayer, y justamente todavía los miembros de la comisión están allí, pues están hasta mañana, y practican algo que justamente menciona el informe, que es la utilización de la represión policial para simular procesos penales. Fíjense que lo que decía el abogado de Marrero... ¿Qué demuestra eso? Es decir, ayer se presenta un informe, no ha terminado de salir la Comisión de Venezuela. ¿Qué demuestra esto? Es decir, ¿les importa absolutamente nada? Absolutamente nada. Y claro, tiene que ser tiene que haber un profundo análisis por parte de Guaidó y su equipo, es decir, del ala política, de tratar de determinar cuáles pueden ser los objetivos. Yo tengo una opinión muy propia, ¿no? A mí me parece que el gobierno el madurismo está desenfocado en cuanto a la información de quienes están tendiendo puentes con el nuevo gobierno, ¿ok? Y están buscando información. ¿Qué pueden obtener? Y de ahí el peligro. ¿Qué pueden obtener de Marrero, una persona que está en el círculo íntimo del presidente? Información. Primero que nada, información. Y segundo, enviar un mensaje, amedrentar y desarticular ese equipo. Ese equipo, cuando le quitas una pieza clave, de él puede sacar información y ojo, y lo advertía yo en Twitter esta mañana, con los interrogatorios que vienen. Acabamos de ver justamente ayer en la OEA la presentación de videos que de forma fidedigna, indiscutible, presentan cómo es la utilización de mecanismos atroces para obtener confesiones viciadas e información. Mucho cuidado si esto no es una de las cosas que se están proponiendo. Seguramente van a haber... Y va a haber una cadena de personas muy probablemente. Lo advertía Marco Rubio, justamente el senador estadounidense republicano Marco Rubio, el de intentar obtener información en contra de Juan Guaidó. Pero hay un punto aquí que has mencionado sobre el que me quiero detener, porque ya oí esto, que Marrero tendría a su cargo contacto, comunicación con las personas del régimen que están pasando al otro lado, que están dejando a Nicolás Maduro y que aportan o pueden tener información valiosa. ¿Por eso se ataca a Roberto Marrero? Yo creo que ese es uno de los elementos por los cuales se dirige la acción contra él. Y eso nos dice algo muy importante, que por otras vías menos directas y que expongan y digamos que sean menos violentas, no han obtenido la información. Es decir, la inteligencia no está funcionando, desde mi perspectiva, no le está funcionando a Maduro, y ya que no puede obtener la información por otras vías, del espionaje, la intervención telefónica, lo que siempre están acostumbrados a hacer, sobre todo a partir de la influencia cubana de la última década, es mucho más fácil tomar a la fuente de la información y hacer que aporte la información. Por eso yo estoy convencido que las próximas horas son decisivas respecto de porque esto va a traer una cadena de eventos. Esto va a ser como el tema del dron, en el que cabe, ya van más de 60, 70 personas involucradas. En el tema del dron, tomando a uno, entonces, así sea mentira. Es decir,
No importa que la persona esté involucrada o no. A partir de esta fuente primigenia de información construyo un caso pseudo legal con el cual estos fiscales mercenarios, debo decir que afortunadamente al parecer están siendo sancionados de manera inmediata. Ya de Farid Mora nosotros habíamos pedido la sanción el año pasado por el caso Requesén, y además está acusado en la Corte Penal Internacional por graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Tenemos testimonios de uno de los fiscales del caso, uno de los fiscales, Farid Mora. Nosotros tenemos testimonios de funcionarios del SEBIN que dicen que es la única vez en que han visto a un fiscal presenciar torturas. Estar un fiscal presenciando una tortura para obtener una confesión o para incriminar a alguien. Entonces, hay que estar, digamos, hay que tener como una vista amplia frente a este evento, porque este evento va a traer una cadena de otros, tratando de desarticular la fuerza que ha logrado Guaidó en su equipo, y además que se sabe que Marrero maneja ciertamente algunos enlaces y algunas informaciones que no las han podido obtener por otro lado, las obtengo de la fuente primigenia, que es él. Ya vamos a continuar con esto, que me parece una información absolutamente importante y relevante, porque es una de las hipótesis que a lo largo del día hemos estado manejando, la información de esos enlaces establecidos por Roberto Marrero. Pero el régimen finalmente, y digo finalmente porque durante todo el día hemos estado esperando que alguien se pronuncie, habló sobre la detención de Roberto Marrero. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, el ministro madurista, ha dicho que se trata de un arresto, porque según él, Marrero formaría parte de una célula terrorista. Escuchemos. La detención del ciudadano Roberto Eugenio Marrero Borja, de 49 años de edad, abogado, quien es el responsable directo de la organización de estos grupos criminales y a quien se le incautó un lote de armas de guerra y dinero efectivo en divisas extranjeras durante un allanamiento realizado en su residencia esta madrugada en compañía del Ministerio Público. También fue detenido el ciudadano Luis Alberto Páez Salazar, de 34 años de edad, quien funge como escolta del antes nombrado. Allí también se incautaron vehículos, teléfonos celulares y otras evidencias que aportan gran información para la investigación. Una célula terrorista, justo lo que estaba diciendo Zair Mundaray antes de que escucháramos al ministro Reverol. Sí, es que es esencialmente desde la época de González López se empezó a etiquetar de célula terrorista. Acuérdate, tenemos una audiencia internacional, Gómez López. Exacto. Gustavo González López fue el anterior director del SEBIN y además ministro de Interior, Justicia y Paz, lo cual es una aberración, que las relaciones interiores, es que todo este periodo ha sido una aberración. El que maneja la inteligencia también maneja la seguridad pública. Además que constituye una aberración, y así lo he dicho permanentemente, que el SEBIN no es un órgano de investigación. El que hace inteligencia no puede hacer investigación. Por eso es que la Constitución está muy clara y dice que el órgano natural de la investigación es el CICPC. El SEBIN no aparece por ninguna parte. Y además, Dania, hay algo mucho más interesante. El SEBIN fue creado cuando se transforma de DICIP a SEBIN. Desde nuestra perspectiva, y así lo han hecho ver algunos funcionarios de la DICIP con que he discutido este tema, pasa a ser un órgano absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque el mismo decreto que lo crea dice que lo que procura es la máxima eficiencia revolucionaria y la instauración plena del socialismo. Como un órgano del Estado nace con esos objetivos que no están en la Constitución. Ningún órgano del Estado puede contrariar en su misma Constitución las normas fundamentales de la Constitución. Entonces, ni la revolución ni el socialismo aparecen en la Constitución, así que no pueden ser esos los objetivos del SEBIN. Entonces, hay tal cadena de violaciones que
para nosotros era una constante. Esta mañana cuando veíamos 2 fusiles, ¿cuántas veces no hemos visto eso? Claro. Exactamente, 2 fusiles acá y una granada. Yo decía que nosotros en una investigación pedimos todos los granadas que estaban detenidas como evidencia, retenidas como evidencia a nivel nacional, y conseguimos que una granada había aparecido en más de un procedimiento. Lo cual implica que la colocaban de un procedimiento y la cambiaban al otro. Bueno, ahí está la foto, ¿no? Y eso fue. Pero está. además fue justo lo que dijo el diputado. Exactamente. O sea, es lo que decía que le había gritado Marrero. Me sembraron una granada y 2 fusiles. Exactamente, ¿no? Ahora, de esto es que hablabas, Zahir, cuando dices esto es el comienzo de una serie de operativos particulares o similares que pueden producirse en los próximos días. Sí, y eso ha ocurrido ya en otras, y ya uno sabe cómo operan. Uno de los mecanismos es buscar a uno de los sujetos, que el sujeto además maneje información, de modo que lo que ellos coloquen, que digan, sea creíble, y a partir de ahí generar una cadena de detenciones de personas que sean incómodas, que no estén vinculadas o que sean en la coyuntura que haya que atacarles y cuestionarlos y vincularlas con esto. Además, el delito, además el tema del terrorismo. Cuando uno atribuye terrorismo, y además el terrorismo tiene algo muy importante, que su regulación es universal, ¿ok? Se encuentra en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Más o menos casi todos los países acogen el terrorismo de igual manera. Hay algunos que anticipan la punición, es decir, si tú perteneces a un grupo terrorista, te apreso y te proceso penalmente porque anticipo que cometas el hecho. Y hay países más garantistas que dicen, no, tiene que haber la comisión de un acto terrorista. Perfecto, cuando tú le atribuyes a alguien de forma tan alegre y además tan poco técnica, usted es un terrorista, tiene que decir cuál era el acto terrorista que iba a llevar a cabo, al menos de indicar cuál era el acto terrorista, porque los actos terroristas están siempre vinculados con la desestabilización de un sistema en particular, u obligar por vía extorsiva que el Estado haga algo que tú quieres que haga. De modo, eso es más o menos, para no entrar en mucho tecnicismo, lo que implica. No veo cómo tú puedes desestabilizar el Estado o puedes extorsionar a que haga algo con 2 fusiles y una granada. Quienes efectivamente parecieran grupos terroristas son los colectivos que andan armados en la calle causando terror y que sí crean una desestabilización de cualquier vida en paz. Eso a futuro... Evidentemente, ¿no? Y además hay pruebas reiteradas en relación a esto, ¿no? Zahir, ¿es creíble para alguien dentro de Venezuela? Evidentemente la comunidad internacional ya no lo cree. ¿Es creíble para alguien estos guiones que frecuentemente escribe, monta, escenifica el régimen de Venezuela? Mira, cualquier persona sensata conoce con claridad que se trata de un guión y que no es más que una excusa para mantener a la persona retenida. No tiene ningún otro objetivo. Esto es esencialmente lo mismo que ha ocurrido siempre y que ha ocurrido con más de una persona y que fíjate, Dania, que dio pie en su momento a la utilización de tribunales militares. Dio pie a la utilización de tribunales militares porque los fiscales, por lo menos durante 2016-2017, se abstuvieron de imputar. Es decir, decían, allí hay un montaje, acá hay un vicio. Yo recuerdo, y solamente te lo pongo a título de ejemplo, unos jóvenes que les pretendían colocar terrorismo en Ciudad Bolívar. Unos jóvenes de Voluntad Popular los detienen y les siembran una cantidad de explosivos, etcétera. Bueno, era una pólvora, etcétera. Sí. Al momento de la detención no se percatan que fue una panadería. Yo inmediatamente le digo al fiscal, vete a la panadería, que seguro hay una cámara. En la cámara se ve claramente cómo los detienen sin absolutamente nada en sus manos. No llevaban nada consigo, ningún bolso. Luego aparecen morrales con explosivos, hojillas, etc. Le pedimos libertad plena y empiezan a ocurrir las aberraciones judiciales que tenemos el día de hoy. ¿Qué son las aberraciones judiciales? Que el juez a motu propio decide cuál es el cargo y el juez a motu propio priva de libertad sin que haya una petición fiscal. Es decir, el juez se hace parte en el proceso, una verdadera parte, una parte con una pretensión, una parte acusadora. Eso desnaturalizó totalmente el proceso penal y yo pienso que desde ahí ya desde antes, pero ya desde ahí digamos que hay una ruptura absoluta del Estado de Derecho y no hay nada que esperar.
los abogados hacen una labor muy loable, el doctor Joel y todos los que se dedican a esta defensa encarnizada y que es muy importante para la historia, porque esto habrá que reescribirlo y decir quiénes fueron estos juristas del error que crearon estos mecanismos y que además validaron actuaciones del SEBIN, que no es un órgano de investigación y que no está facultado para esto, sino para la persecución y además para, como te decía, para el bienestar revolucionario y la instauración del socialismo, que no está en ninguna norma válidamente dictada por el país. La reacción internacional continúa en relación a esta detención que se ha practicado el día de hoy. Desde Chile, a donde asiste a la reunión de Prosur, el presidente colombiano Iván Duque rechazó la detención del jefe de despacho de Juan Guaidó. Exigió su inmediata liberación, calificó el hecho como una persecución criminal. Lo cierto es que lo que se ha presentado es una agresión vil, una persecución criminal por parte de la dictadura y obviamente la comunidad internacional toda tiene que censurar ese tipo de actos. Todavía hay algo. En la región también el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, publicó un tuit en el que advertía que de no ser liberado el líder opositor, su gobierno tomaría medidas concretas contra el régimen de Maduro. De no ser liberado de inmediato Roberto Marrero, el jefe de gabinete del presidente Juan Guaidó, el gobierno de la República de Panamá tomará medidas concretas en contra de esta violación a la libertad por parte del régimen de facto en Caracas. En Europa también se hicieron eco de las críticas al régimen de Maduro por la detención. El presidente del Parlamento Europeo se expresó a través de Twitter. Escribió: la detención arbitraria del director del despacho del presidente Juan Guaidó es un atropello más a las libertades fundamentales del pueblo de Venezuela. De parte del régimen, condeno con firmeza ese acto. Debe ser liberado de inmediato. Hay un dicho coloquial en Venezuela que dice: deseos no preñan. Y la comunidad internacional puede desear, y todos podemos desear, la libertad de Roberto Marrero, pero después de haber sido acusado de pertenecer a una célula terrorista, como acabamos de oír al ministro del Interior, a Reverol, ¿qué podemos esperar? Fíjate que esto también tiene otra constante, ¿no? Lo que se espera es una detención segura de algún tiempo y luego que terminen liberándole. Eso es esencialmente lo que va a ocurrir. Estos son procesos que no pueden ser, digamos, sostenidos válidamente en el tiempo porque la prueba y la evidencia es muy clara. Fíjense que hay algo... Pero sin embargo, por ejemplo, Juan Requesén tiene ya un tiempo, ¿no? Sí, bueno, ese tiene otras características. Claro, pero puede ser el caso de Marrero, cuando hay una connotación política no es tan... Puede ser, pero fíjense que hay una muestra tal de debilidad, y lo decía el abogado de forma muy clara, que siempre es los mismos dos fiscales y la misma juez. Sí. Esto está resquebrajando todo el sistema, porque los operadores de justicia, yo que estuve ahí, son seres humanos y son gente que en general no se vincula con este tipo de cosas. Y además son gente que en los círculos donde se mueven tienen el repudio generalizado de todos los que son sus propios colegas. Y entonces ya la condena la tienen ellos mismos como seres humanos, tienen esa condena de haberse prestado para semejante patraña o una triquiñuela como esta. Estoy seguro que eso es lo que va a ocurrir, le van a atribuir este tipo de cargos, pero esto es algo que, bueno, en temporalidad esperemos que se recupere el país y que el Estado de Derecho impere antes de que pase mucho tiempo de esta aberración. Pero que la comunidad internacional se haya expresado de manera inmediata, dice mucho. Fíjense que no hay ninguna credibilidad frente a un proceso como ese. Y además, ¿cómo va a tener armas quien precisamente ha elegido la civilidad política como mecanismo de lucha? Justamente son íconos de decir, pudiendo haber escogido cualquier otra fórmula, han escogido la fórmula política de ir de manera directa a tomar el poder con un plan que además le han expuesto al país, sin cortapisas, y lo han dicho. Me queda un minuto y quiero hacer un comentario en relación a la condena de la jueza Fiuni el día de hoy a 5 años por corrupción espiritual. Decía... antes hacía un comentario y decía que no sé en qué código existe la corrupción espiritual como delito. ¿A qué se refiere, Said?
Bueno, yo también quisiera saber técnicamente a qué se refiere. Yo lo que entiendo es que en su oportunidad, como no había forma de probar ninguna contraprestación, los jueces inventan en este momento que la contraprestación es espiritual, de ella haber visto libre a Eligio Cedeño en su oportunidad. Fíjense que aquí hay una particularidad, Idania, que según la información que manejo, los fiscales pidieron la absolución, que es lo que desde nuestra perspectiva era correcto. El fiscal le pidió al juez, no se ha demostrado materialidad delictiva, es decir, que ha ocurrido un delito, y luego responsabilidad, esos son los dos elementos. Ni se demostró que ha ocurrido un delito, ni que la persona es responsable, ninguna de las dos cosas. Acto seguido, el juez debió haber evaluado eso y debió absolver, porque el quien ha sostenido la acusación, le ha dicho, no se demostró lo que la acusación decía. Y usted tiene un deber legal ante la ausencia de prueba, que es el indubio, pro reo, a favor del imputado. Debió absolver. Bueno, contrariando inclusive quien ejerció la acción. Imagínense que el escenario es un escenario, digamos, de antología. El fiscal que sostiene la acusación le pide la absolución y que lo hicieron correctamente. No sé quiénes son los fiscales, pero creo que salvaron su responsabilidad para la historia. Y el defensor le pide la absolución. Es decir, no hay contraposición de posturas y el juez oficiosamente condena. Digamos, esto es un caso de estudio para el derecho penal. Bueno, como tantos otros, ¿no? Como tantos otros de lo que ocurre o es relativo a la justicia en Venezuela. Gracias, Said, gracias por acompañarnos. Gracias. A pesar de tener una orden de aprehensión en su contra, la candidata presidencial de Guatemala, Telma Aldana, no da un paso atrás, promete una comisión internacional contra la impunidad renovada y mucho más fuerte. La exfiscal hizo esta propuesta de campaña a través de un video difundido en las redes sociales. La abanderada del partido Movimiento Semilla todavía se encuentra fuera del país y se desconoce si la orden de captura en su contra por presuntos delitos como peculado y defraudación tributaria será ejecutada a su regreso a la nación, debido a que tiene inmunidad según las leyes electorales. La gestión de la funcionaria fue clave para revelar casos de corrupción en el país centroamericano que llevaron a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Rosana Valdetti. Hace unos días conversábamos con ella, precisamente cuando se oficializó su candidatura. Es un gusto saludar de nuevo a Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala y candidata a la presidencia. Señora Aldana, bienvenida. Buena tarde para usted. Gracias, Idania. Buenas tardes. ¿Qué busca el gobierno del presidente Morales con esta medida en contra suya, señora Aldana? ¿Qué busca el gobierno relacionándola con todos estos casos de corrupción de los que ya vamos a hablar? Evidentemente, Idania, el presidente Jimmy Morales y el Pacto de Corruptos de Guatemala lo que están tratando de hacer es utilizar cualquier mecanismo para evitar mi participación en el próximo evento electoral en Guatemala. En la orden que firma el juez Víctor Manuel Cruz, se la señala de peculado, sustracción continua, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación. ¿No quedaba otro delito? Pues casi que está toda la lista de delitos del Código Penal guatemalteco. Ciertamente, pero lo podemos traducir de esta manera, señora Aldana. Hablan de corrupción, de contratación irregular en dos casos particulares. Hablan de la compra de un edificio que habría costado algo como 35 millones de quetzales. ¿Qué responder a esto cuando se hacen señalamientos concretos? Lo que puedo responder es que a partir de mayo del año 2018, cuando entregué el cargo de fiscal general, he sido acosada por una cantidad de denuncias y querellas penales, 18 o 19. Ya perdí la cuenta. La última denuncia que presentaron en mi contra es porque no habían medicamentos en un hospital guatemalteco. Es decir, me han denunciado por todo. Pero es importante verificar también la calidad de los denunciantes.
Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal, diputado Felipe Alejos, Juan Ramón Lau, etcétera, etcétera, que son entidades afines al Pacto de Corruptos y que en Guatemala conocemos que a través de denuncias falsas y a través de campañas de difamación quieren destruir a las personas. Señor Aldana, hay algo sobre lo cual se está debatiendo y es si usted tiene inmunidad en este momento o no la tiene. Según la ley electoral la tendría a partir del momento en que usted es declarada candidata. Y Dania, más allá de la inmunidad, porque este tema pasa por el querer vedar un ejercicio democrático. Esto va más allá de la inmunidad. Yo fui proclamada por mi partido, partido político, Movimiento Semilla, en su asamblea. Ya la autoridad electoral certificó que esta asamblea cumple con todas las formalidades legales y procedió a la inscripción de mi candidatura. Quiere decir que a partir de ese momento el gobierno guatemalteco, el Estado guatemalteco, tiene que garantizar el ejercicio legítimo de mis derechos como candidata a la presidencia de Guatemala. Y aprovecho el espacio para hacer un llamado a la comunidad internacional que dé seguimiento a esta situación en el país. Es evidente que hay patrones que coinciden incluso con otros países donde a determinadas personas se les trata de coaccionar y de impedir el legítimo ejercicio de nuestros derechos, y yo voy a luchar por ese derecho hasta el final de mi vida. ¿Se refiere usted, por ejemplo, señor Aldana, a Venezuela? ¿Al caso del presidente interino Juan Guaidó, acosado y perseguido? Me parece que sí, porque hay patrones similares. Se utilizan instituciones, desinformación, campañas de desprestigio. Son patrones similares de persecución para evitar un rol político dentro de nuestros estados. Usted señala que a partir del momento en que escribe su candidatura tendría el Estado que garantizar el libre ejercicio de ese derecho democrático, pero pareciera que el Estado está haciendo exactamente lo contrario. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, dice que si usted pisa Guatemala, usted será aprehendida y va a ser trasladada a los tribunales. El ministro de Gobernación de Guatemala se convirtió en el vocero del Pacto de Corruptos en el país. También él está temeroso de que yo participe. Yo creo que ellos deben de dejar el temor y reconocer que en Guatemala los guatemaltecos exigimos democracia y exigimos respeto a nuestros derechos. ¿Volverá usted a Guatemala, señor Aldana? Por supuesto, en los próximos días voy a volver a Guatemala. ¿Lo hará avisando, con anticipación, o llegará de sorpresa? No, voy a anunciarlo públicamente. ¿Asume el riesgo que implica volver a su país en este momento? Tengo que volver, es mi país, y la lucha por una democracia guatemalteca la hago desde adentro, la hago en Guatemala. Hay quien señala, señor Aldana, que el reto del gobierno de Morales es hacer estas acusaciones. ¿El suyo es regresar y asumir su campaña? Por supuesto, voy a regresar y voy a luchar por mis derechos, como puedo luchar por los derechos de los guatemaltecos. Y el señor Jimmy Morales, presidente de Guatemala, tiene la obligación de garantizar mi integridad física, la de mi familia, y tiene la obligación de respetar mi participación democrática en el proceso de elecciones en Guatemala. ¿Lo hará en los próximos días? ¿Pronto? Claro, va a ser muy pronto.
Quiero darle las gracias, como siempre, a Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala, fue llamada la fiscal de hierro. Gracias, fiscal o exfiscal, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias, Idania. Muy buena tarde para usted. Telma Aldana, uno de los personajes del momento. Con esto hacemos una pausa. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal, @idaniachirinos, leo siempre sus comentarios. También nuestro canal de YouTube, recuérdelo, suscríbase a él, tendrá información en tiempo real, la señal en tiempo real. Allí lo tiene, www.youtube.com/NTN24, y tendrá acceso a todas nuestras entrevistas para que usted pueda verlas cuando así lo desee o si quiere repetir alguna. Vamos al corte, ya venimos. Llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Es una opción para vernos y para estar conectados. Gracias por acompañarnos como siempre. Les espero mañana para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.